Hola, bienvenidos a nuestro webinar sobre buenas prácticas con Drone2Map for ArcGIS. Hoy estamos aquí presentes Andrea Castillo, ingeniera de mercadeo técnico, y quien les habla, José Vélez, ingeniero de solución en Esri Colombia. Vamos entonces a comenzar con nuestro webinar y tenemos la siguiente agenda. Primero vamos a comenzar con qué es Drone2Map for ArcGIS, que es una aplicación premium, las capacidades que tiene Drone2Map, una introducción al trabajo con drones, acerca del tema de plan de vuelo, algunas consideraciones importantes en este sentido, flujos de trabajo en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, también para temas de inspección de información con drones, inspección de infraestructuras, casos de uso. Tenemos una sesión al final de preguntas y un resumen y recursos que tendrán ustedes disponibles para poder acceder y que les quede como registro de este seminario. Arrancamos entonces con qué es Drone2Map. Drone2Map es una aplicación premium de ArcGIS que viene y está dentro del ecosistema de aplicaciones disponible para un flujo especial de información, un flujo especial de datos, que es información colectada con drones a nivel de fotografías. Al ser una aplicación premium, no está disponible directamente con un licenciamiento básico, sino que requiere un esquema de licenciamiento adicional. El uso que se le puede dar a la aplicación Drone2Map viene dado por una parte de terreno en donde se involucra en el ecosistema de herramientas y de aplicaciones como Navigator, Workforce, Survey 1, 2, 3, Collector, y puede jugar un papel en el proceso de control de calidad de la información una vez tomada con los drones, para efectos de que directamente en campo se pueda realizar esta verificación de la información estando directamente en el sitio, ahorrando costos en el caso de que se detecte alguna falla en la información que sea requerida para volver a colectar, volver a tomar en algún momento. Posteriormente, en oficina, también con las demás aplicaciones de ArcGIS, es posible procesar a nivel de detalle requerido la información, ya es el procesamiento más extenso, más detallado. Y una vez recolectada toda la información y generada toda la información, generar información y compartir información con el público general, con usuarios internos o externos de las diferentes instituciones o entidades. Dentro del flujo de trabajo de campo con aplicaciones de ArcGIS, diferenciamos 5 etapas generales. Estas 5 etapas tenemos planeación, coordinación, navegación, captura y monitoreo de la misma información. En la parte de planeación podríamos decir que se utilizaría ArcGIS Pro para efectos de desplegar toda la información que se tiene y hacer los ajustes que sean necesarios, hacer toda la planificación para un posterior trabajo en campo. La coordinación de fuerzas de trabajo en campo a través de Workforce for ArcGIS. Una vez también se encuentra el personal en campo, navegar a través de Navigator for ArcGIS. Durante el trabajo de captura de la información en terreno, utilizar formularios como Survey 1, 2, 3 o Collector for ArcGIS, hacer el control de calidad de la información recolectada de una forma rápida y eficiente con Drone2Map y monitorear todo el proceso a través de Operation Dashboard for ArcGIS. El objetivo del trabajo con drones a través de Drone2Map es integrar datos de drones al interior de su organización, convertir los drones en una herramienta empresarial de productividad, que a través de procesamientos rápidos, eficientes, sea posible desplegar toda la información de ArcGIS en ArcGIS a nivel de la nube, a nivel de portales, a nivel de servicios, dentro de la arquitectura que se posea en cada uno de los casos. ¿Qué productos se pueden entonces generar con ArcGIS? Pues básicamente hay productos en 2 y en 3 dimensiones. Se pueden generar ortomosaicos, se pueden generar modelos digitales de elevación, se pueden generar nubes de puntos y mallas en 3 dimensiones, se puede realizar procesos de información sobre estructuras, sobre infraestructuras para una inspección inteligente. Esto lo vamos a ir viendo en detalle más adelante.
Una vez generada la información, entonces dentro del esquema de despliegue que se posee en cada institución, compartir la información con usuarios internos o externos de la misma en 2 y en 3 dimensiones. A través del manejo y la integración de Drone2Map en la plataforma ArcGIS, entonces es posible integrar múltiples unidades de negocio, múltiples operadores, múltiples comisiones de campo, diferentes tipos de sensores, realizar la integración también de múltiples vuelos en diferentes épocas, añadiendo el tema de multitemporalidad y también, por supuesto, de diferentes geografías. Entrando a hablar directamente del trabajo específico con drones, pues hay una serie de fases y etapas y componentes que es necesario discutir o contemplar. Entonces, para un inicio en el manejo de la información, en el manejo del despliegue y del trabajo con drones, tendríamos que partir por contemplar cuál es la aeronave que más se ajusta a las necesidades que tenga cada tipo o cada caso de uso típicamente. Para esto diríamos que la aeronave es la plataforma y existen algunas divisiones principales, como son ala fija, que serían lo que conocemos como alas delta o avioncitos, multicópteros, que serían los drones multirotores, que digamos que son como los más extendidos, de uso más extendido en este momento. Hay una categoría mixta entre estos dos anteriores que son los VTOL, que son Vertical Takeoff and Landing, y otros que pueden existir como por ejemplo helicópteros o de pronto otro tipo de herramientas como los dirigibles, Zeppelins y ese tipo de herramientas que también existen, aunque en menor cantidad o en menor proporción. Tengo que contemplar cuáles son los sensores que están disponibles para esas plataformas, si son sensores en coloración dentro del rango del visible, del espectro visible, o colores, digamos que espectro de colores normal, entre comillas, RGB, multiespectral, si involucramos algunas regiones del infrarrojo. Dentro de eso, ¿qué tipo de lentes poseen estos sensores? Dentro de esos tipos de lentes tendríamos que contemplar qué perspectiva manejan, si son por ejemplo ojo de pescado, si son lentes gran angulares, qué resolución pueden alcanzar, cuál es la resolución nativa que tienen esas cámaras en términos físicos de la cámara directamente, también como la proporción que generan respecto a la geometría una vez están desplegados en altura y qué tamaño de píxel me pueden generar a esas alturas determinadas. Deberé tener en cuenta cuáles son los sensores que posee el equipo, en ese caso sensores de posicionamiento como GPS, o si posee o no posee RTK, si poseen unidad inercial de movimiento o no la poseen, si esa información queda o no queda registrada dentro de las tomas fotográficas o de las fotografías que se realizan en la captura de campo. Tendré que también contemplar cuál es el software que voy a utilizar, cuál es la plataforma específica que se va a manejar en términos de ese software para planeación del vuelo, para manejo del dispositivo durante el vuelo, para la recolección de datos y por supuesto el proceso de intercambio de estos datos. Y tendré dentro de esta plataforma de software cuál es el paquete tecnológico de ArcGIS que se va a utilizar. Drone2Map acompañado en un entorno de ArcGIS Desktop o en un entorno de ArcGIS Enterprise. El flujo de trabajo general del mapeo con drones me involucra 5 etapas generales. Esas 5 etapas irían desde plan de vuelo hasta la difusión de la información, el compartir la información que ha sido generada. Y dentro del plan de vuelo tendríamos a continuación la captura de la información que es el vuelo mismo, y esto compete, esas 2 etapas competen o están directamente dentro del resorte de lo que le es pertinente al fabricante del dron. Hay algunas aplicaciones de terceros que no necesariamente son el fabricante del dron, y esas aplicaciones pues tendrán que tener compatibilidad con la plataforma escogida y tendrán que tener la capacidad de controlar la aeronave durante todo el vuelo. Posteriormente a estas 2 etapas vendría Drone2Map en la parte del procesamiento fotogramétrico de los datos, extracción de la información y difusión de la misma información. La planeación del vuelo es el 30% del trabajo, pero es el primer 30%, por lo cual es muy importante que esta etapa
sea muy bien desarrollada, tenga en cuenta los parámetros requeridos para la información, dependiendo del caso de uso, para poder que sea lo más continuo posible y lo menos interrumpido el procesamiento, obteniendo los mejores resultados. Tener claro cuál es el propósito de la información y asimismo, con el propósito de la información, cuál es el flujo de trabajo que se requiere dentro de Drone2Map para posteriormente procesar esa información. Existen, como ya lo mencionaba, herramientas de terceros o directamente de los fabricantes de los drones, que son las que encargadas, dependiendo del tipo de la misión, de controlar el dron para las áreas. Normalmente utilizan un mapa base, normalmente utilizan, digamos que unas herramientas que son en general comunes, si bien pueden ser de diferente origen, pero en general son comunes los parámetros que se deben configurar y ya veremos cada uno de esos parámetros a tener en cuenta. Dentro de la planeación del vuelo tendríamos los casos de uso, que está directamente relacionado con el tipo de misión y con el propósito de la misma. La configuración del traslape longitudinal, traslape lateral, a qué altura de vuelo deberé operar el equipo dependiendo de la resolución requerida, qué ángulo de toma va a poseer la cámara durante toda la operación, si es fotografía vertical, nadiral, o si estamos hablando de fotografía oblicua, y si es oblicua, con qué tipo de ángulo o con qué rango de ángulo, bajo o alto. Qué información de metadatos quedan almacenados dentro del EXIF, de la información EXIF de la foto, si queda o no queda información de calibración de cámara, si eso no es pertinente o lo suficientemente precisa para que quede almacenada, cuál es la posición, cuál es la información de la exposición misma y por supuesto pues el sistema de coordenadas que se va a manejar en función del tipo de operación. Un poquito con relación a la planeación del vuelo, específicamente para los multicópteros, que son como la plataforma que hoy en día está más extendida en uso, tener en cuenta el tipo y propósito de la misión, las características de la cámara, el tamaño del sensor físicamente, la distancia focal, que no es exactamente la distancia focal que tenemos desplegada en este momento en pantalla, sin embargo nos permite ambientar un poquito la presentación. Velocidad de obturación, a qué velocidad puede máximo obturar la cámara, y eso está directamente relacionado con la velocidad de vuelo a la que se va a realizar la misión. Cuál es el tamaño de píxel requerido y cuál es el tamaño del área a fotografiar para así mismo saber qué tantos vuelos se requerirán. Lo que se realiza en el procesamiento fotogramétrico, valga la redundancia, pues es fotogrametría. Todo este procesamiento viene dado directamente o viene heredado directamente del procesamiento fotogramétrico convencional, y la geometría que se utiliza o que tiene esta fase es directamente la misma que se utiliza con fotografía aérea convencional. Aquí tenemos un gráfico en donde podemos ver en la parte superior cuál es el tamaño del sensor, cuál es el ancho del sensor, cuál es la distancia focal que tiene la cámara. Está, por supuesto, directamente relacionada con el tipo de sensor específicamente seleccionado. Y a través de triángulos semejantes opuestos por el vértice, tenemos un triángulo en la parte inferior donde me da cuenta de la altura de vuelo, del ancho del terreno, que sería la huella que se va a generar para la fotografía. Ahí, en este sentido, entonces las fórmulas que se utilizan para los cálculos son las mismas que se utilizan en fotogrametría convencional. Hablamos del tamaño del píxel, el tamaño del píxel en el sensor, el tamaño del píxel en el terreno, la altura de vuelo, la distancia focal, el tamaño y las dimensiones del sensor, que tienen que ver, en este caso son A y H, y tienen que ver directamente con el ancho y el alto de la fotografía y del sensor en la cámara. Pero aterrizando esto un poquito como un ejemplo, diríamos una cámara, por ejemplo, de 20 megapíxeles, que tenemos un ancho de 5000 píxeles por un alto de 4000 píxeles, con una distancia focal de 8.8 milímetros, una altura de vuelo de 100 metros, un tamaño del píxel físico en el sensor, en la cámara, de 0.0024 milímetros. ¿Qué tamaño de píxel o qué huella de píxel me generaría con esas condiciones? Tenemos en cuenta que la huella de la fotografía en el terreno está dada por el ancho de la misma, de la fotografía, y el alto también.
el tamaño del píxel, en este caso involucrando y metiendo cada uno de estos parámetros en esta fórmula, en la parte superior, utilizaríamos y tendríamos un tamaño de píxel de 2.74 centímetros. El área que se cubriría con ese tamaño de píxel o esa huella de píxel, que no es más que multiplicar ese tamaño de píxel por cada una de las dimensiones que tiene la matriz de la cámara, es 137 por 109 metros. Estos parámetros son aproximados, hay ligeras variaciones y además no olvidemos que hay variaciones de escala que se generan en las fotografías, porque no es lo mismo que esto sea un terreno plano, el que se está tomando, a que en medio de esto yo tenga o bien unas depresiones o bien unas ondulaciones, unas elevaciones. El tamaño del píxel está directamente relacionado con la altura de vuelo, y esta altura de vuelo, por supuesto, a menor altura de vuelo tenemos un tamaño de píxel más pequeño, más nivel de detalle. A mayor altura de vuelo tenemos un tamaño de píxel más grande, menos nivel de detalle. Si pasamos a hablar de los traslapes y el tamaño de la foto, tenemos un área de interés que está en un color verde en la parte de atrás de esta imagen. Tenemos unas fotografías que serían estas, en donde tienen un alto y un ancho correspondiente. Tenemos unos puntos de toma y unas distancias entre líneas de vuelo. Necesariamente existen, y como volvemos a decir, esto es fotogrametría, se requiere de que existan unos traslapes o unas sobreposiciones, unas áreas comunes a las imágenes, que va a ser tanto en el sentido de avance del dron como entre líneas de vuelo. En el sentido de avance hablamos de traslape longitudinal, entre líneas de vuelo hablamos de traslape lateral. En fotogrametría y en fotografía aérea convencional normalmente se maneja un traslape longitudinal mínimo del 60%. En el caso de drones hablamos de mínimo el 70%. Si tomamos una fotografía en este punto, como está graficado en este momento, y tomamos una siguiente después en una distancia sobre la misma línea o en el mismo sentido de avance, la sobreposición que debería existir entre una fotografía y la siguiente debería ser de mínimo el 70%. Y así entre cada par de fotografías a medida que se vaya avanzando. En el caso del traslape lateral, en fotografía aérea convencional hablamos de mínimo el 30%. Aquí estamos hablando de mínimo el 40% en el caso de drones. En ese caso tenemos una línea de vuelo y esta línea de vuelo termina, una vez tomadas todas las fotografías, tenemos otra línea de vuelo, y entre las dos líneas de vuelo, entre dos fotografías de dos líneas de vuelo consecutivas, deberíamos tener un traslape que es de mínimo el 40%. Esa es la recomendación. En la medida en que yo tenga un poco más de traslape, la información tridimensional va a ser más detallada, es más fácil de ser extraída. Pero es entre pares de fotografías de dos diferentes líneas de vuelo y que sean aledañas, debería existir un traslape de mínimo el 40%. A partir de esta información, entonces tenemos unos puntos que están en el aire, que son los centros de coordenadas de cada una de las fotografías, los centros de toma de cada una de esas fotografías, por supuesto con los elementos que se encuentran comunes en el terreno. A partir de esto se definen las relaciones matemáticas que existen entre las imágenes, el modelo de la cámara, los parámetros internos propios de la geometría de la cámara y el espacio en el terreno. De esa manera vamos a poder relacionar el espacio de la imagen y el espacio del objeto que es el terreno. Eso es la triangulación. También se conoce como aerotriangulación debido a que tenemos puntos en el aire. Si definimos de forma precisa esas relaciones que existen, entonces es posible extraer información de la superficie terrestre también de forma precisa. En fotogrametría hablamos de la condición de colinearidad y este es uno de los puntos en donde se fundamenta la fotogrametría, y esta condición se usa para relacionar matemáticamente las imágenes, el terreno y los parámetros de orientación exterior. Tradicionalmente hablamos de orientación interna, relativa y absoluta. En fotogrametría, los parámetros de orientación exterior se obtienen cuando ya tengo una orientación absoluta. Esta condición de colinearidad básicamente lo que me dice es que si extendemos una línea desde el punto o centro óptico de toma de una fotografía,
que pase por un punto en la fotografía, por un detalle existente en la fotografía, al ser prolongada hacia el terreno necesariamente va a caer o va a coincidir con el objeto que ha sido previamente graficado en la fotografía o capturado en la fotografía. Los software que realizan procesamiento fotogramétrico utilizan diferentes algoritmos para la detección de esos puntos. Posteriormente a esa detección de los puntos o esa determinación de esos puntos que mencionábamos en el paso anterior, se realiza un ajuste por mínimos cuadrados, y el ajuste por mínimos cuadrados lo que hace básicamente es distribuir el error que pueda ser posible dentro de unos rangos de desviación permisibles. En el proceso de ajuste, entonces, básicamente se miden coordenadas de la imagen de los puntos de control en la imagen, coordenadas de los puntos de control en el terreno. Asimismo, se tienen en cuenta las coordenadas de latitud y longitud inicial, por supuesto también altura, de los centros de toma de cada una de las fotografías. En cada una de estas mediciones es posible tener una indicación de calidad de cada una de esas mediciones. La medición de calidad puede ser pensada como el error posible dentro de las mediciones que realiza uno manualmente, las estimaciones de calidad que se ingresan a través de los parámetros o para las mediciones de terreno. Es decir, si nosotros estamos hablando de mediciones en terreno, entonces hablaríamos que son la indicación de calidad de estas ubicaciones cuando estamos hablando de puntos de control en terreno. Eso estará relacionado directamente con el proceso de captura, con los equipos GPS que se utilicen para ese proceso. En el caso de la captura en las imágenes, entonces hablamos de cuál es el error de la persona que hace la captura directamente, qué tanto se desfasa en términos de si seleccionó un píxel o el píxel de al lado. Y en el caso de los puntos o los centros de exposición, entonces está directamente relacionado con la precisión que puede tener el dron en un momento determinado para generar esas coordenadas iniciales de los centros de cada una de las exposiciones. El plan de vuelo y los puntos de control. Aquí tenemos un ejemplo claramente de lo que seguramente si la ARL hace una inspección a este ejemplo, de pronto no pasan las pruebas o los parámetros a una inspección. Sin embargo, el objetivo, y en este caso digamos que sí pasarían, eso sería un ejemplo de lo que sí podríamos hacer, pero para un área determinada existen diferentes tipos de distribuciones que se podrían realizar para cumplir con las precisiones que se necesiten en un área determinada a partir de los puntos de control. En principio, con solamente 4 puntos, digamos, o 3 o 4 puntos, yo podría simplemente georreferenciar un área independientemente del tamaño que tenga. Sin embargo, en función de la precisión, en la medida en que esas distancias entre esos puntos sean demasiado grandes, la precisión se diluirá a medida que me voy alejando de los puntos de control. Si estamos hablando de que existen unos parámetros y unas precisiones requeridas para un trabajo determinado, entonces se tendrá que hacer la distribución de esos puntos de control en función de las distancias máximas que se puedan alcanzar. Toda esta información de la distribución de puntos de control también es una adaptación en el caso de drones de lo que viene de topografía convencional para el control terrestre sobre vuelos fotogramétricos. Entonces será necesario, dependiendo de eso, hacer los ajustes o las adaptaciones necesarias. Pero dependiendo, si estamos hablando por ejemplo de un corredor, la distribución va a ser diferente a la distribución que podrías tener sobre un área regular o irregular, pero que estamos hablando de un área compacta. Necesario en el caso del corredor tener en cuenta la distribución de las líneas, tener en cuenta los objetos y por supuesto las precisiones también que se requieren alcanzar. En este punto le voy a darle paso a mi compañera Andrea Castillo, quien va a comenzar a hablarles a ustedes del flujo de trabajo en los diferentes casos de uso, los diferentes tipos de información que se pueden hacer y con las demostraciones pertinentes. José, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta parte del webinar donde vamos a empezar a ver los flujos de trabajo para transformar las imágenes provenientes de drones en valiosos productos de información. Entonces, a partir de esto, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los flujos de trabajo que Dron2Map for AGIS tiene para ustedes. En sí, los flujos de trabajo al trabajar con información proveniente de drones está compuesto por 3 ítems principales. El primero de ellos, que es recolectar información, que ya José nos explicó muy bien sobre las buenas prácticas y lo que debemos tener en cuenta a la hora de capturar la información.
Y ahora vamos a poder visualizar cómo Drone2Map se involucra en los siguientes dos ítems. El primero, en el procesamiento de la información. Es allí donde el analista toma el software Drone2Map, procesa sus imágenes y obtiene productos de información valiosos que nos van a permitir ser la base para responder a diferentes tipos de requerimientos o necesidades dentro de la organización. Es así como una vez obtenidos los productos de información vamos a poder compartir estos datos, ya que no sería nada efectivo trabajar con información proveniente de drones si no vamos a dar respuesta a una inquietud o a una necesidad dentro de nuestros usuarios o al interior de nuestra organización. Entonces es allí como estas tres fases o estos tres ítems dentro del flujo interactúan entre sí desde la recolección de la información hasta la generación de algún producto de interés. Drone2Map for ArcGIS les presenta tres flujos de trabajo o tres plantillas de trabajo con los cuales ustedes van a poder determinar qué productos requieren dentro de la plataforma ArcGIS. Entonces vamos a encontrar que el primero de ellos es el mapeo 2D o bidimensional, el segundo el mapeo 3D o tridimensional y un flujo de inspección. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata cada uno de estos flujos de trabajo o plantillas. Para lo que es el caso del mapeo 2D, Drone2Map for ArcGIS permite que ustedes puedan generar valiosos productos de información de imágenes 2D. Es allí donde ustedes van a tener la posibilidad de crear productos relacionados a ortofotomosaicos de alta resolución, modelos digitales de terreno o DTM, modelos digitales de superficie o DCM y contornos o curvas de nivel, todo para conocer el estado de elevaciones, topografía dentro de la zona de estudio. Cuando hablamos de mapeo 3D o tridimensional, hablamos de cómo utilizar estos productos de información para poder conocer el estado real de la zona de estudio, para tener una vista más real de lo que estamos trabajando en el momento. A partir del mapeo 3D, Drone2Map tiene la posibilidad de generar diferentes productos de imágenes como lo son las texturas 3D, las nubes de puntos 3D y, por qué no, también vamos a poder tener la posibilidad de trabajar con PDFs tridimensionales para aquellos usuarios que no tienen o cuentan con la plataforma ArcGIS. El último de ellos es el formato de inspección o el flujo de trabajo de inspección, que nos va a permitir como analistas concentrarnos en algún punto o característica específica. Entonces esto nos permite hacer o aplicar capacidades de inspección a imágenes asociadas a vistas 3D, a la supervisión de características específicas y a una inspección inteligente de nuestros activos en terreno. Entonces, estos son los tres flujos que tenemos dentro de Drone2Map for ArcGIS, con los cuales, dependiendo de la problemática o necesidad de resolver, vamos a poder seleccionar entre una gran cantidad de tipos de información. Ahora que ya conocemos un poco sobre las plantillas o flujos de trabajo dentro de Drone2Map for ArcGIS, quiero mostrarles y presentarles esta aplicación para que ustedes conozcan cómo pueden procesar su información dentro de la plataforma ArcGIS utilizando las tres plantillas que conocimos anteriormente. Esto que estamos viendo en pantalla es la aplicación Drone2Map for ArcGIS, muy parecida tal vez a otra suite de herramientas dentro de la plataforma. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, vamos a tener un menú contextual en la parte izquierda que nos va a permitir crear nuevos proyectos, abrir proyectos existentes, revisar cómo está la configuración inicial de la aplicación, el licenciamiento, tal vez algunos portales que estén conectados, la ayuda y también características importantes sobre la aplicación. Es aquí donde es importante hacer algún énfasis. Primero, como mencionábamos anteriormente, existen diferentes tipos de plantillas o flujos de trabajo para poder crear nuestros productos de información. Aquí en sí las podemos resumir en cuatro. La primera de ellos es la rápida. La plantilla rápida nos permite procesar rápidamente las imágenes provenientes de drones y generar productos de información tales como el ortofotomosaico y los modelos digitales de elevación. Si ustedes se mueven a la segunda plantilla, la de 2D Mapping, ustedes van a poder encontrar que la cantidad de productos que pueden generar es mayor. Entonces, este 2D Mapping nos permite generar un procesamiento un poco más robusto y nos va a permitir hacer, aparte del ortofotomosaico, los modelos digitales de terreno, también índices de vegetación normalizada diferenciada. Esto en el caso en que la cámara del dron permita tomar información multiespectral de más de 3 bandas.
La siguiente plantilla es el 3D Mapping, nos permite crear todos los productos 3D que mencionábamos durante la presentación. Entonces nos permite crear texturas 3D, PDFs 3D para compartir nuestra información en el caso que otros usuarios no cuenten con los productos de la plataforma, y también nubes de puntos 3D. Más adelante vamos a conocer un poquito sobre cada uno de estos productos de información. Por último, tenemos la plantilla de inspección, que como ya lo habíamos mencionado, nos permite hacer un estudio enfatizado en diferentes elementos dentro de la zona de estudio. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para cuando queremos hacer inspección de algún activo o queremos realizar un análisis específico de algún elemento de interés. Ustedes pueden seleccionar la plantilla de interés, simplemente le pueden decir crear y van a salir algunas de las opciones disponibles. Primero, ustedes pueden generar un nombre para este proyecto, entonces voy a poner proyecto webinar, puede ser. Ustedes también pueden elegir dónde guardarlo. Generalmente los productos de la plataforma tienen una ubicación específica dentro de su computador, pero ustedes también la pueden cambiar a alguno de interés, si ustedes desean entonces generar proyectos en algún punto específico. También ustedes pueden elegir las imágenes que van a involucrar dentro del producto, ya sea agregando un folder o carpeta. Entonces voy a mostrarles un poco cómo hacerlo. Por ejemplo, puedo seleccionar esta carpeta y vamos a ver cómo se refleja la cantidad de imágenes que están almacenadas allí, su nombre, latitud, longitud y altura. O también puedo agregar imágenes directamente seleccionándolas dentro de la misma carpeta. Una vez ustedes han hecho ese proceso, entonces pueden, empezar el procesamiento de la información. ¿Y qué es lo primero que ustedes van a poder revisar? Lo que es la línea de vuelo. Vamos a acercarnos un poco para conocerla. La línea de vuelo y también los puntos donde el dron tomó las imágenes. Entonces vamos a poder verificar cuál fue la planeación del vuelo, si resultó de acuerdo a la primera etapa que mencionó José, y también las imágenes que están relacionadas con el proyecto. Entonces ustedes van a poder verificar si fueron bien tomadas, si están acorde a lo que ustedes quieren dentro de su producto de información y cómo fue la distribución dentro de la línea de vuelo en la zona de interés. Hay diferentes opciones dentro de la cinta de operaciones que ustedes pueden tener en cuenta para la visualización y procesamiento de información. Cerrar el proyecto, abrir este proyecto dentro de ArcGIS Pro, utilizar diferentes mapas base que lo pueden hacer en cualquier momento durante el procesamiento. También en el caso de trabajar en campo, como lo mencionaba José al inicio, ustedes pueden descargar los mapas base dentro del proyecto para que puedan tener una imagen de referencia donde recolectar su información. Pueden agregar datos desde su ArcGIS Online, pueden administrar todo un conjunto de puntos de control para generar una información más precisa, revisar las propiedades de cada una de las imágenes involucradas. José en algún momento les mencionó sobre el formato EXIF de las imágenes, entonces ustedes allí pueden verificar las características de cada una de ellas. Entonces sus coordenadas geográficas, la altitud, las precisiones tanto de cámara como de obturación y toma, digamos que la referencia vertical y horizontal, en fin, todas las características de las imágenes. Una vez ustedes han revisado esta información, viene lo importante, seleccionar cómo vamos a procesar estas imágenes dentro de la aplicación. Entonces ustedes ingresan a las opciones de procesamiento y ustedes van a tener allí una gran cantidad de opciones para configurar y personalizar la manera en la cual quieren generar este análisis. Dentro de las características iniciales, ustedes pueden identificar, por ejemplo, qué cantidad de puntos coincidentes entre todas las imágenes quieren encontrar, si las quieren encontrar todas, si quieren hacer un procesamiento rápido o también uno personalizado de acuerdo a su interés. También, lo que nos mencionaba José, en cierta manera relacionar cómo es la superposición, la sobreposición entre las imágenes. Entonces, si son a partir de corredores aéreos o en grilla, si es un vuelo que no obedece a ninguna planeación anterior, o si ustedes desean en sí generar una personalización de cómo se generó ese vuelo dentro de la aplicación.
También ustedes van a poder ver opciones para ver cuáles son los números de puntos que quieren tener en cuenta dentro de las imágenes para generar productos rápidos de menor resolución o productos que toman un poco más de tiempo pero de alta resolución. En la parte de productos 2D, entonces, como habíamos visto al inicio, ustedes pueden crear el ortofotomosaico, decidir la resolución a la cual lo quieren crear y también cuál es el formato de compresión en que lo van a utilizar. También los modelos digitales de superficie y de terreno, configurar cómo quieren que sea esa precisión dentro del proceso de análisis y adicionalmente pueden, digamos que marcar o desmarcar cada una de las opciones. En este caso voy a decirle que por favor nos cree los contornos o curvas de nivel que cada distancia lo queremos hacer tanto en elevación como en su resolución y así empezar a trabajar. Si vamos a revisar las opciones que tenemos dentro de los productos 3D, ustedes van a poder ver que en la parte superior nos permite identificar y escoger en qué formato realizar la nube de puntos. En este caso, pues se utiliza por genérico el formato .las, que es el que se utiliza a nivel universal para lo que son nubes de puntos. También para hacer la creación de la textura 3D, en este caso pues para poder, si ustedes se han dado cuenta, el trabajo tridimensional y cómo podemos visualizar y modelar nuestra realidad a partir de la plataforma ArcGIS. También ustedes pueden seleccionar cómo quieren que sea la resolución de estos productos y también hacer algunas correcciones dentro del área de análisis. Por último está la opción de densificación, en donde ustedes pueden encontrar y configurar cómo quieren que sea la cantidad de puntos que integran esa nube dentro del proceso. Entonces, si lo quieren completo, si quieren hacer la mitad de los puntos, eso va a interferir o va a generar dependiendo del tipo de resolución que ustedes quieran para generar este tipo de información. También algún recurso si ustedes desean revisar, y una vez ustedes han configurado estas opciones de procesamiento, simplemente le pueden decir que inicie el procesamiento con Start. Hay algo importante que debemos tener en cuenta y es que dependiendo de las imágenes y del sensor, Drone2Map tiene la capacidad de sugerirles a ustedes por defecto cuáles son las opciones de procesamiento. Entonces ustedes pueden poner a procesar inmediatamente si lo desean o, como lo vimos anteriormente, pues hacer una configuración de estos parámetros. Una vez ustedes hacen o inician el proceso de análisis y de generación de productos, van a obtener, dependiendo de la cantidad de parámetros y productos que hayan establecido, algunos como los que vamos a ver a continuación. Entonces, si ustedes han visto, tenemos acá una vista 2D y una vista 3D. Dentro de la vista 2D tenemos la posibilidad de generar, por ejemplo, el ortofotomosaico. Vamos a conocerlo un poco con respecto a lo que es el mapa base. Voy a cargar el mapa base de imágenes. Bueno, entonces vamos a ver allí la precisión. Voy a apagar las capas de imágenes y la línea de vuelo para que ustedes puedan verificar la resolución de los productos dentro de la zona de estudio. Este ortofotomosaico proviene de la unión de todas las imágenes dentro del proceso de análisis. También ustedes van a poder crear el modelo digital de superficie de terreno, que ustedes pueden ver allí, y por qué no también el modelo digital de superficie. Recordemos que la diferencia entre estos dos modelos es la descripción del terreno junto, digamos que es el modelo digital de terreno en comparación con el de superficie, que nos permite ver cuáles son los elementos que están sobre ese terreno de estudio. Entonces allí vamos a poder ver desglosados incluso lo que son árboles, construcciones, vías y demás elementos. Esto en cuanto a la visualización 2D es muy importante para generar diferentes análisis. Ahora yo quiero mostrarles uno de los elementos que pueden tener en cuenta, que son los puntos de control. Para el procesamiento de esta información, que fue toma de información relacionada con el Hotel Tequendama en Bogotá, entonces se capturaron 4 puntos de control en terreno con estaciones y con bases para poder generar un producto de mucha resolución y precisión, tanto altimétrica como, altimétrica como en posición. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? Ustedes pueden generar o contar
con involucrar los puntos de control dentro de su procesamiento para generar productos de mayor resolución. Entonces ustedes van a poder verificar algunos de los datos importantes y tenerlos en cuenta durante el procesamiento. Pero ahora quiero mostrarles a ustedes algo muy interesante dentro de Drawn to Map. Vamos a ver la visualización 3D. Una vez ustedes trabajan con información tridimensional, entonces tienen la posibilidad de ver las texturas y las nubes de puntos dentro de la información. Vamos a darle un momento para que se pueda cargar y vamos a conocer de qué se trata. Esto de lejos pareciera que fuera el mismo ortofoto mosaico, pero si ustedes se acercan y empiezan a jugar un poco con la aplicación, van a poder visualizar este atributo 3D que han creado a partir de las fotografías. Entonces, por ejemplo, nos va a permitir tener un acercamiento al Hotel Tequendama y poder revisar los diferentes elementos que integran esta zona. Entonces vamos a encontrar lo que son las construcciones, vamos a poder incluso verificar lo que son ventanas, vehículos, en fin, dentro del área de interés. Este modelado 3D es una de las cosas más importantes que tiene Drawn to Map porque nos va a permitir tener una visión realista de lo que estamos estudiando en el momento y, ¿por qué no?, es bastante importante para mostrar el objetivo de nuestro análisis. Yo quiero mostrarles algo en este momento. Si ustedes miran la textura 3D, esta corresponde o está muy relacionada a la manera en la cual se tomó la información. Entonces vamos a ver cómo está la línea de vuelo para que ustedes lo conozcan. Tienen diferentes puntos de vista dentro de la zona de estudio. Entonces vamos a ver allí que fueron dos momentos durante la captura y también cómo se capturaron las imágenes dentro de la zona de estudio. Esto se asemeja muchísimo a un formato de inspección porque estamos haciendo revisión en una estructura específica. Espero les esté gustando hasta el momento. Ahora, una de las partes más importantes del procesamiento, aparte de la visualización, es conocer cómo se generaron estos productos. Para eso ustedes tienen la opción de tener un reporte de procesamiento. Entonces vamos a abrirlo en este momento. Este reporte de procesamiento es el que nos permite aterrizar qué tan precisos fueron nuestros elementos creados, qué tan bueno fue el análisis y vamos a poder tener en cuenta otros atributos. Por ejemplo, dentro del reporte de procesamiento ustedes van a poder identificar primero un resumen, que es el nombre del proyecto, cuándo fue procesado, el modelo de la cámara, de algún promedio de puntos encontrados dentro de las imágenes en áreas de coincidencia, el área cubierta y el tiempo inicial de procesamiento. Drawn to Map es una muy buena aplicación dado que al compararse con otros tipos de aplicaciones genera procesamientos muy rápidos y productos también en un corto tiempo. Aquí ustedes van a poder validar también como un checklist de la calidad, entonces la cantidad de imágenes que fueron procesadas, los puntos coincidentes entre las imágenes, van a tener la opción de mirar cuál fue la optimización que la aplicación hizo sobre la cámara y la georreferenciación. Van a poder ver una previsualización del ortofoto mosaico, una previsualización del modelo digital de superficie y para tener en cuenta los diferentes, lo que es la vista planimétrica con la altimétrica. También encontrarán los detalles de calibración de la cámara, ya que muchas de las correcciones son hechas por defecto por Drawn to Map. La manera o la descripción de dónde fueron los puntos de toma de la imagen, también la línea de vuelo. Esto que vemos acá es muy importante para el analista porque nos permite ver o nos permite evidenciar los errores. Entonces, generalmente vamos a encontrar esto en muchos reportes de procesamiento de información proveniente de drones, donde ustedes van a poder entonces visualizar en color verde los puntos reales versus en color azul los puntos que fueron tomados o calculados por el programa. Entonces lo van a ver tanto en una versión planimétrica como altimétrica, donde se presentaron los diferentes errores. ¿Esto qué nos va a permitir evidenciar? Si los errores son muchos o si son muy altos, entonces tal vez incurramos en generación o en tener que utilizar puntos de control para generar una mayor corrección o incluso en algunos casos tener que repetir el vuelo. Pero en este caso tenemos una muy buena aproximación dentro del reporte. Vamos a ver un poco acá. Tenemos entonces también, como les mencionaba, una comparación longitudinal y vertical.
vamos a poder entonces ver los parámetros de la cámara en cuanto a su posición absoluta. Esto que vemos acá es la cantidad de superposición que se encontró entre las imágenes. Entonces, en verde vamos a ver cuántas imágenes hubo superposición para hacer el cálculo de los puntos coincidentes entre imágenes, donde se genera un error, donde hay una posible distorsión. Entonces, lo que estamos viendo es que para el área de estudio la mayor parte tiene una muy buena coincidencia entre imágenes, algo muy relacionado con lo que explicaba José al inicio. Y también vamos a encontrar zonas de alta distorsión que están en color rojo, hacia la parte inferior derecha y hacia la parte superior central. También esto es muy importante para conocer cuáles son las bondades de ajuste que hizo Drone2Map dentro de los cálculos para hacer estos productos. Entonces ustedes van a encontrar los parámetros internos de la cámara, lo que son la información EXIF relacionada con cada una de las imágenes, los puntos coincidentes para la vista 2D o la creación del ortofotomosaico y también para la creación de la textura 3D. Entonces aquí cuántas imágenes coinciden, qué cantidad de puntos coinciden y eso me permite ver qué tan veraz y preciso fue el modelo. Aquí entonces vemos algo sobre lo que es la superposición o la combinación o la relación que tienen las diferentes imágenes en la toma hecha. Entonces en color negro es la cantidad de triangulaciones que se hicieron dentro de las imágenes del área de estudio y donde hubo una mayor, digamos que relación entre puntos y donde hubo una menor. Entonces en la parte donde vemos de color negro es donde hubo una mayor relación entre los puntos de las imágenes y donde tal vez faltó un poco más. Otros puntos están lo que es la posición y orientación relativa de la cámara. Esto nos permite ver qué tanta corrección pudo tomar la aplicación dentro de la zona. Los detalles de geolocalización, entonces vamos a tener promedios, errores en altura, errores en Y, errores en X. Cuáles son los errores de la proyección y cómo se hizo la verificación y entre qué cantidad de imágenes. Como ustedes se dan cuenta es una gran cantidad de información, pero es muy importante que la conozcan. También la varianza absoluta de la geolocalización, eso me permite ver qué tan veraz y qué tan preciso fue la ubicación de cada uno de los elementos en coordenadas geográficas y también en altitud. Entonces para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. También la varianza en la geolocalización relativa y algunos detalles del procesamiento inicial. Entonces los sistemas coordenados utilizados, las opciones de procesamiento, los detalles de la desificación de la nube de puntos. Entonces ustedes pueden allí revisar cuál fue la resolución a la que se generó la textura 3D, la escala de la imagen, en fin, una gran cantidad de información también para lo que son los modelos digitales de elevación, el ortofotomosaico y demás productos. Ya una vez ustedes han revisado eso, pueden realizar diferentes tipos de procesamiento o, por qué no, compartir esta información como un feature layer, como un mapa web, como un servicio de imagen o como una escena 3D. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se puede dar esto. Entonces es aquí cómo hemos podido utilizar la aplicación y vamos a conocer algunos, por ejemplo. Aquí sí nos va a permitir revisar cómo se creó, por ejemplo, la nube de puntos. Entonces simplemente voy a buscar la carpeta, algo que no les he dicho. Cuando ustedes trabajan un proyecto, el proyecto almacena todo lo que estamos viendo en este momento. El procesamiento, cómo se hizo la proyección, los logs, los productos tanto 2D como 3D, van a encontrarlos allí en las carpetas y una geodatabase que contiene la línea de vuelo y los puntos de toma de imagen. También entonces vamos a poder verificar cómo se utiliza. Voy a agregar las datasets que creé a partir de la nube. Entonces me dirijo a la parte de los productos y voy a agregar esto que tenemos acá. Esta nube de puntos corresponde a la descripción de cada uno de los puntos capturados para la creación de ese modelo 3D. ¿Qué es lo que me permite ver? Me permite ver por alturas, en este caso la clasificación, y poder ver cuáles son los elementos que están en cada uno de los niveles o alturas. Entonces, esto, como ustedes se pueden dar cuenta, son nubes de puntos. No sé si han escuchado o han trabajado con información LIDAR, es algo muy parecido. Entonces, donde cada haz de luz se convierte en un punto dentro del terreno. Pero si yo quiero, también puedo visualizar esta información
de una manera un poco más realista, como la estábamos viendo anteriormente. Entonces vamos a poder identificar cada uno de los puntos dentro de la zona de estudio, a qué corresponde y empezar a trabajar clasificaciones y trabajos con nubes de puntos. Más adelante les muestro un ejemplo de este proceso. Ahora, si yo lo quiero compartir, puedo hacerlo a partir de diferentes elementos. Bueno, hasta acá les he mostrado cómo utilizar Drone2Map for ArcGIS para crear valiosos productos de información. Vamos a continuar con la presentación. Ya una vez que conocimos Drone2Map for ArcGIS y que conocimos todas las potencialidades que tiene para crear diferentes productos de información, quiero que utilicemos estas capacidades para revisar algunos casos de uso que pueden ayudarles a ustedes dentro de su organización o dentro de su trabajo diario, identificar cómo aplicar este tipo de información y cómo estos productos de información le van a permitir a ustedes responder diferentes problemáticas o a diferentes necesidades. Drone2Map le va a generar productos de información integrados a toda la plataforma GIS. Algo importante que hay que recordar. Drone2Map genera productos de información que ustedes pueden integrar o involucrar dentro de la plataforma GIS para generar otros tipos de análisis que les lleven a responder diferentes tipos de cuestiones. Entonces, es así como las imágenes provenientes de drones sirven para realizar análisis de coberturas, inspección de infraestructura, monitoreo, análisis temporales, planeaciones urbanas o también incluso para verificar servicios públicos. Es así como podríamos decir que las imágenes de drones y Drone2Map les va a permitir a ustedes trabajar en todos los sectores, dar respuestas a muchas inquietudes. Por eso actualmente es una de las tecnologías más en auge y más utilizadas dentro de los diferentes profesionales SIC. Antes de continuar, entonces quiero mostrarles a ustedes los diferentes casos de uso dentro de la plataforma ArcGIS. Bueno, dentro de los casos de aplicación o casos de uso de imágenes de drones podemos ver algunos ejemplos muy rápidos que les voy a mostrar a continuación. Tenemos en ArcGIS Pro abierta la nube de puntos que vamos a trabajar para la zona de estudio. Voy a utilizar un bookmark para vernos un poco más cerca de qué se trata. Entonces tenemos la nube de puntos y lo que tenemos como objetivo en este momento es, a partir del modelo digital de superficie, a través del modelo digital de terreno y con la nube de puntos, identificar cuáles son los predios. Esto sirve muchísimo para planeación urbana, para catastro y en fin, otro tipo de cosas. Entonces, a partir de la nube de puntos y el modelo digital de superficie, es muy posible entonces crear los modelos digitales de superficie que lo vimos dentro de Drone2Map for ArcGIS. Con eso, utilizar, si ustedes pueden darse cuenta, es muy fácil identificar las construcciones. Entonces vamos a ver cómo podemos exportar esa información e identificar esas construcciones. Una vez utilizamos la nube de puntos para extraer por alturas aquellos que pueden corresponder a tejados, vamos a ver que tienen una forma totalmente irregular. A través de una de las tareas asistidas dentro de Drone2Map dentro de ArcGIS Pro, ustedes van a poder dibujar esos polígonos de una manera un poco más regular y, ¿por qué no, generalizar esas construcciones, teniendo unos polígonos un poco más precisos dentro de la zona de estudio? Este es un ejemplo rápido, pero bueno, si tengo una nube de puntos 3D que me permite visualizar de manera tridimensional la información, ¿por qué no utilizarlo para modelar un poco más mi espacio? Tenemos el mismo ejemplo, vamos a utilizar las mismas construcciones y vamos a poder entonces identificar cómo extraer esa información tridimensional dentro de la zona de estudio. Entonces tenemos esos polígonos. Ahora, a través de la nube de puntos quiero brindarle una propiedad de altura a cada una de las edificaciones para ver cómo sería su modelación tridimensional, también utilizando algunas reglas de diseño. Por ejemplo, identificar cuáles son las construcciones en una manera 3D. Entonces es así como, a partir de la nube de puntos, a partir de un modelo digital, puedo calcular cuáles son los tejados, qué corresponde a predios, también las alturas de los mismos y poder realizar una representación tridimensional. ¿Por qué no darle algunas reglas de diseño que me permitan identificar los diferentes tejados dentro de las construcciones? Pero esto no solo sirve para catastros, también me permitiría hacer un inventario de vegetación o de árboles, simplemente extrayendo de la misma manera lo que son los árboles dentro de la zona de estudio y poderlos verificar o simbolizar dentro de la misma.
Entonces es así como a partir de estos productos de información puedo hacer, por ejemplo, catastro multipropósito, poder empezar a verificar cómo es una renovación urbana o una planeación. Otro de los ejemplos más rápidos que podría mostrarles, vamos a hacerlo a través de insertar un mapa. Y vamos a utilizar ahora una imagen multiespectral proveniente de drones. Vamos a darle unos minutos para que pueda abrir. Y vamos entonces a utilizar estos análisis para algo como agricultura, algo que muchas veces nuestros usuarios utilizan con frecuencia. Entonces voy a ingresar a mi catálogo, vamos a cerrar estas herramientas, voy a conectarme con un folder donde vamos a poder ingresar esta información, voy a ir a la carpeta de webinar. Y vamos a poder conectarnos a una carpeta específica. Ya la tenemos acá. Vamos a utilizar una imagen de dron multiespectral para realizar algunos análisis sencillos para un objeto de agricultura. Entonces nos conectamos, vamos a jalar la imagen y vamos a poder ver cómo se despliega directamente en la zona de Sumachoque en Colombia. Esta imagen multiespectral tiene una muy buena resolución espacial de aproximadamente 60 a 30 centímetros espacial y una resolución radiométrica, es decir, una cantidad de 5 bandas entre las que están visible e infrarrojo. Este tipo de imágenes pueden permitir hacer visualización de algunas características de la vegetación e incluso de infraestructuras. Para eso vamos a utilizar algunas de las propiedades de ArcGIS Pro. Entonces vamos a poder primero que todo comparar directamente cómo es que se puede visualizar esta imagen con respecto a el mapa base de imágenes. Entonces vamos a poder ver cuál es la precisión que genera dentro de los productos y cómo vamos a poder visualizar rápidamente esta información. Dentro de las opciones que tenemos de imágenes vamos a poder utilizar varias para poder hacer combinación de bandas, por ejemplo, para poder visualizar cómo se comporta la información. Ahora lo que vamos a utilizar rápidamente es alguno de los índices disponibles que tenemos dentro de las opciones de ArcGIS Pro. Entonces en este caso vamos a utilizar un NDVI que puede ser generado desde esta parte de índices o, por qué no, utilizando las herramientas de análisis listas para usar. Entonces simplemente vamos a poder identificar las opciones de Raster Analysis. Vamos a poder ver cómo se despliegan algunas de las herramientas de uso común para imágenes satelitales y entonces vamos a poder desplegar esta información. Vamos entonces a guardar un poco esto, vamos a visualizar y vamos a hacer entonces este tipo de información. Entonces vamos a utilizar la nueva extensión y vamos a aplicar un NDVI. Entonces simplemente indicando cuál es la banda del infrarrojo, cuál es la red rojo y vamos a poder hacer un NDVI. En color blanco vamos a poder visualizar la vegetación más vigorosa y de mayor salud y en color completamente negro aquellas zonas donde no hay vegetación o esta es muy escasa. Entonces vamos a poder visualizar rápidamente, por ejemplo, el comportamiento de NDVI de construcciones, de vías o de aquellas zonas que son totalmente saludables o que presentan una abundante vegetación. Pero bueno, quiero resaltar ahora otro de los atributos. Por ejemplo, aplicar entonces en este caso un índice para resaltar lo que son las construcciones. Y entonces vamos a poder ver que las zonas intervenidas o construcciones urbanas o alguna edificación hecha por mano humana, entonces van a tener un color totalmente negro, como lo son las vías en cuanto a la infraestructura, caminos en un color un poco más gris y lo que son las construcciones. Estos son algunos de los índices más sencillos que uno podría hacer con una imagen multiespectral de drones. Hay muchos análisis adicionales que se pueden practicar, como por ejemplo conteo de plantas, análisis un poco más de suelos combinados con estudios de este tipo, en fin, una gran cantidad. Entonces, solo queríamos mostrarles algunas de las propiedades que existen con ArcGIS Pro para trabajar este tipo de imágenes provenientes de drones para la parte de agricultura. Entonces vamos a continuar con la sesión final de la demostración.